Saludos amigos, bienvenidos a este primer programa de Nosotros el Pueblo. Desde hoy comenzamos un diálogo constructivo con una serie de invitados para compartir sus vivencias, sus anhelos, sus propuestas, pero sobre todo sus aportaciones al pueblo de Puerto Rico. En este programa, y lo hemos llamado Nosotros el Pueblo, lo hacemos en el contexto de dos eventos importantes que están ocurriendo: el 72 aniversario de la fundación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y también en el 95 aniversario de la fundación del Capitolio de Puerto Rico, que también se está conmemorando durante este año. Estamos en un lugar muy especial, con un invitado muy especial. Voy a presentar primero al invitado. Está con nosotros una de las figuras, a mi juicio, de los mejores legisladores que tiene el pueblo de Puerto Rico, que ha hecho historia, y vamos a hablar sobre eso ya mismo, pero muy particularmente un miembro de la Asamblea Legislativa, en este caso del Senado de Puerto Rico, con una sensibilidad y con, yo diría, unas vivencias muy particulares que nutren a nuestra Asamblea Legislativa de su visión, de sus aportaciones de manera muy destacada, y me refiero al senador y el doctor José Vargas Vidot. Senador, gracias por estar con nosotros. No, mano, un honor, de verdad que sí. Un placer tenerte aquí con nosotros. Me siento hasta extraño. Pero hoy estamos en un lugar especial, como estaba señalando, que estamos en la Galería de los Presidentes del Senado. Así es. Donde hay pues, figuras distinguidas que han aportado a la historia de Puerto Rico, desde don Antonio R. Barceló, don Samuel R. Quiñones, don Luis Ferré, don Luis Muñoz Marín y tantos otros, ya en tiempos recientes. Y hoy, ahora, en este cuatrienio, la presidencia de José Luis Dalmau. Y mi primera pregunta, senador, en ese contexto de la Constitución y de lo que representa el Capitolio para el pueblo de Puerto Rico, no hay duda de que esa obra de los delegados de la Constituyente, que había representación de los tres sectores, estadistas, autonomistas en aquel momento y independentistas a través del Partido Socialista Puertorriqueño, que tenía representación, se aprueba una constitución, un modelo de gobierno que establece un sistema parlamentario muy interesante, un sistema de dos cuerpos legislativos, y en ese contexto el doctor Vargas Vidot hace historia, porque se convierte en el primer miembro de la Asamblea Legislativa, en este caso del Senado de Puerto Rico, como un senador independiente. Quiere decir que no tenía partido político, no tenía estas estructuras ni fondos electorales. No vengo enfogonado de algún partido. No tiene molesto ni tiene esos problemas, pero el senador Vargas Vidot hizo historia y quiero traer ese punto, y ahorita vamos a hablar de cómo el senador Vargas Vidot, como pionero, le abrió las puertas a otros candidatos que ahora vienen también como candidatos independientes. Mi primera pregunta es, en este contexto de la conmemoración de la Constitución y de la fundación del Capitolio, Vargas Vidot, senador independiente, ¿cuán importante ha sido el proceso político, el proceso constitucional y legislativo para el futuro y el presente de Puerto Rico? Para que tengas una idea, si no existiera ese proceso legislativo amparado en esta Constitución, yo no hubiera podido estar aquí. O sea, realmente la maquinaria operacional política para yo llegar como candidato independiente es la Constitución, es la que facilita esa participación. De hecho, si lees el Código Electoral, te das cuenta que, bueno, que es legislado, ¿verdad? Pero te das cuenta que ya hay una previsión inclusive en la Constitución hay una previsión para candidatos independientes, para el independiente, dice, ¿no? Así que a mí me inspiró mucho la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente, porque no sé si sabes que después de mi primera campaña en el 16, yo estuve hospitalizado 16 días. Y esos 16 días lo que hice fue leer todo lo que pasó en la Constituyente. O sea, yo leí todo para saber cuál era la conducta original que guiaba a esas grandes personas, porque tenían todas las mismas diferencias que tenemos nosotros, inclusive muchas de las mismas discusiones que pudieran ser muy domésticas, pero al fin y al cabo pudieron tener la posibilidad de tener coincidencia, ¿no? Y tú hablas de tres, pero realmente se le invitó a otras fuerzas políticas que no quisieron estar presentes en la constituyente, pero la realidad es que si no llega a ser por esa constitución,
yo no podría amparar mi deseo de haber sido, mi deseo de nominarme yo mismo. ¿Cómo ves ahora, con el pasar de los años, ya estás en un segundo cuatrenio, aspirando a un tercer cuatrenio, el hecho de que como pionero le abriste las puertas a otros puertorriqueños y puertorriqueñas? En esta elección de 2024 hay, 3 candidatos independientes con su señoría. En la Cámara hay un candidato, Luis Raúl Torres. En el Senado, Elizabeth Torres y Nelson Albino como candidatos también independientes. Pero tú fuiste el pionero, o sea, que pudo abrirle las puertas a ciudadanos que no tienen partido o sencillamente pues quieren aportar decididamente. ¿Cómo te sientes en ese esfuerzo y en esa huella que dejas ahí para la historia? Pues mira, la realidad es que mi idea de candidato independiente no es fortuita. O sea, realmente yo estuve leyendo sobre los movimientos de candidatos independientes en Italia, en España, en Sudamérica. Hay toda una literatura que habla de fundamentos y cimientos filosóficos, políticos que cargan, ¿verdad?, la idea de ser independiente. Sobre todo aquellos que contestan al desencanto de un pueblo. Eso es un elemento común en todos los países donde un candidato o candidata independiente ha logrado prevalecer, y es el desencanto. Es una idea de acercar la democracia, a pasarla de la democracia representativa a una democracia que se percibe en mi independencia como una democracia directa, ¿verdad? Por ejemplo, el 45% de mis proyectos son por petición, y eso es mucho. En el caso de las personas que vienen ahora en el 24, te tengo que decir que dos fueron mis metas en el 2016. Una, poder lograr poner en la mesa discusiones sobre elementos que nunca se discuten. Y hoy en día se discute adicciones, se discute sin hogarismo, se discuten un montón de cosas que no se discutían en el pasado. Y la segunda es que se abriera precisamente las puertas para que la gente tuviera la oportunidad de entrar. Así que cuando a mí en la prensa a veces me dicen, mira, ¿y no te da miedo que vengan más personas? Pues no, puede ser una de mis metas, de que se abriera a la oportunidad de que el pueblo sintiera que la forma de manejar y canalizar su desencanto no es nada más en la protesta típica, sino también en la propuesta atípica, que es la de poder venir y hacer ese enorme ejercicio, porque te tengo que confesar que es un enorme ejercicio ser independiente. Porque no es que a la gente cree que soy independentista, ¿no? Es independiente. Ah. Es decir, que yo recibo en mi oficina personas que no coinciden con mis principios personales. Yo tengo mis ideales políticos, ¿no? Pero hay muchas personas que llegan a mi oficina, y ¿cuánta capacidad, me pregunto yo, puedan tener las demás personas que luego se adentran dentro de este camino abierto para que puedan tener ese mismo criterio abierto y realmente ser una voz de pueblo y no una voz de un enfogonado? Claro. Yo estaba observando los números electorales del senador Vargas Vidot, bien interesante. En la papeleta legislativa es donde más votos mixtos y de candidatura ocurren de las 3 papeletas. Y uno hace el ejercicio matemático, ¿verdad?, de los votos mixtos y candidatura, e indudablemente en el caso del senador Vargas Vidot recibió votos de electores del PNP, del Partido Popular, del Partido Independentista, de ciudadanos que no se sienten afiliados a ningún partido. O sea, ser independiente, ¿verdad?, y a lo que se refiere a independiente, que no tiene un partido político como tal, pero representa a todos los puertorriqueños. Y mi pregunta, y como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente, el ser una persona, un solo voto en una minoría, claro, en este caso, en este cuatrienio quizás diferente al anterior, el voto de Vargas Vidot es decisivo, inclusive para organizar el cuerpo legislativo y para aprobar múltiples legislaciones. O sea, que un voto aquí puede decidir cualquier cosa. Pero por el otro lado, ¿qué retos tiene un legislador independiente que no tiene uno de un partido político? En una cultura donde la política no se piensa, el reto es que tienes que pensar, empezando por ahí. Parece extraño, Jorge, pero la verdad es eso. Los caucus yo creo que producen una inercia en la mente política puertorriqueña. La idea de que quien te llevó al Parlamento, a la Cámara o al Senado, es el partido,
¿verdad? Que muchas veces pasa eso, pues produce automáticamente unas fidelidades irracionales. Y esas fidelidades van contra mi propósito. Cuando yo voy al hemiciclo, yo no puedo llegar al hemiciclo a inventar. Yo no puedo llegar al hemiciclo a lograr convencer a las personas con mi discurso. Yo tengo que hacer un trabajo de base que no lo tienen que hacer los demás. Tengo que ir persona por persona, yo tengo que tirarme a la cámara, yo tengo que buscar hacer opinión, yo tengo que probar que una necesidad es una necesidad y luego entonces probar que hay una solución para esa necesidad y probar las consecuencias de no asumirlo. Eso es todo el tiempo, mano. De verdad que en realidad es un trabajo de casi 24 horas al día, tener que convencer a más personas, no sobre mi punto, sino la capacidad que tienen para poder desarrollar un network, ¿verdad? De compromiso. Y yo lo he logrado. Yo pienso que en ese sentido el mayor éxito que yo me adjudico es haber podido lograr que las demás tengan claro que yo soy sincero, que yo no uso a la gente, que yo no utilizo momentos para sacarle provecho político para mis proyectos, que mis proyectos no son mis proyectos, que yo no ando buscando protagonismo. Mano, eso ha sido en mi barrio dirían un tostón. ¿Por qué? Porque no se concibe una idea política más allá de la política partidista. El concepto político está adosado malamente al partido o a alguna ideología. Y no quiere decir que yo soy huérfano de pensamiento ideológico, ¿no? No lo soy. Lo que pasa es que yo tengo prioridades en mi mente, yo soy bioeticista y en ética uno aprende a establecer lo que se llama la jerarquía de los principios. ¿Qué es primero, verdad? ¿Es la autonomía lo primero o es el no hacer mal o hacer el bien? Así que en ese sentido lo que he podido hacer, que ha sido también retante, es utilizar todos los mecanismos que he aprendido siendo un líder comunitario, en donde tengo que buscar hacer comunidad, construirnos como comunidad, pues entonces pasarlo a un ambiente donde el antagonismo y el diálogo adversativo es lo que se premia y lo que se aplaude. Yo estaba precisamente hablando del proceso legislativo. Yo tuve la oportunidad de examinar con detenimiento el récord legislativo de su señoría. Okay. Y tengo que decirle a nuestra audiencia, es un récord legislativo impresionante. El senador Vargas Vidot aborda múltiples temas, todos importantes. Sí. Pero muy particularmente temas de política pública, que puede parecer un concepto bien amplio, pero llevado a la realidad de la gente de carne y hueso. Temas salud mental, sí. Temas prioritarios, temas ambientales, temas de educación, temas de problemas de adicción, que quiero hablar sobre ese tema muy particularmente, las personas sin hogar, que son realidades que están ahí y a veces todos, me incluyo, no las miramos, o sea, no nos detenemos a ver, caramba, porque hay una persona que vive debajo de un puente, porque hay una persona que está deambulando, sí. O sea, y aquí hay una legislación de importancia. Pero hay un dato, y quiero entrar a ese tema, el tema de la adicción, el tema de la violencia, el tema de lo último que está ocurriendo del fentanilo. Y estaba leyendo un informe de AMSCA, finalmente, y esto es importante. El fentanilo, y el senador lo explica mejor que yo, pero la cantidad de personas que estaban falleciendo por sobredosis eran unos números alarmantes. Y el senador hizo una ley que este cuatrenio, que se implantó y por primera vez, acabo de leer el informe hace una semana, lo tuvimos en Jugando Pelota Dura en nuestro programa, se reporta una reducción significativa gracias a una estrategia de una ley de su señoría. Y me gustaría que explicarle brevemente cuál es la problemática y cuál fue la estrategia que se utilizó en esa legislación para salvar cientos de vidas, sobre todo de jóvenes. Pues la problemática, venimos porque yo vengo de una organización que se llama Iniciativa Comunitaria, venimos denunciando hace muchos años que la crisis de los opioides iba a ser una crisis que
iba a trascender más allá de un asunto de interdicción o de los carteles o algo así, sino que iba a producir muerte, porque en Puerto Rico quizás la gente, quizás los teóricos no comprenden, los que vienen de afuera, y los académicos a veces en su burbuja académica no comprenden que las adicciones como enfermedad no son fenómenos que tienen una sola fuente, son complejos, son multifactoriales y igualmente complejo es la intervención. Así que la realidad es que hace mucho tiempo, Jorge, la droga que entra a Puerto Rico, 80% de ella se va para otros lugares. Puerto Rico es un puente nada más. Entonces, ¿qué se queda aquí? Pues se queda un 20% de droga que se usa como pago en vez de utilizar dinero o divisas como ocurre en Bolivia o ocurre en cualquier otro lugar. Aquí se paga y se negocia con la propia droga. Y eso a mí me alertó hace mucho tiempo, porque si se paga con la propia droga, yo tengo que buscar que ese producto se convierta en producto primario exportable. Lo que debían de haber pensado los economistas en la economía formal, lo piensan los economistas de la economía informal. Es decir, que quiere decir que si la droga se convierte en algo como el café, pues eventualmente yo voy a tener los mismos problemas que se derivan de un uso excesivo de la misma, ¿verdad? Y es que todas las drogas que estamos abordando en esa ley, que son opioides, tienen dos características farmacológicas interesantes que lo van a hacer clientes permanentes. Uno, tolerancia y luego resistencia. Es decir, la gente va a necesitar más droga y más veces para poder conseguir el mismo viaje, ¿no? Así que eso plantea de plano un problema que hay que verlo desde el punto de vista salubrista, que en el hemiciclo no se ve, porque nosotros somos muy planos, muy llanos aquí. Así que pensando en eso, empecé a desarrollar un proyecto en donde se hiciera una ley, un programa de prevención de muertes por sobredosis de opioides, pero en vez de prohibirlo tácitamente, ¿verdad? Lo que es un sistema que va en educar a aquellas primeras personas que pudieran ser los primeros respondedores, que sí se puede decir esa palabra, saliéndome de lo tradicional. Para mí, una persona que responde primero es la mamá de un adicto, es el dueño o el encargado de un hospitalillo de drogas, es el policía, es el pana que tiene Así que esa ley le ofreció inmunidad a todas las personas que tuvieran la oportunidad de revivir a alguien de una sobredosis. En vez de capacitar a los que siempre están capacitados, que son los médicos, las enfermeras, los paramédicos, pues entonces lo que yo hice fue capacitar el resto de la población que sí es parte del entorno social y permanente de una persona que utiliza drogas, considerando el hecho de que en Puerto Rico debemos de tener de 180,000 a 200,000 personas con problemas importantes de adicción y que solamente hay 6% de espacios de tratamiento. Es un hecho de que la gente, en la medida en que vamos experimentando con una nueva droga como el fentanil, que es 50 veces más poderosa que la heroína y 80 veces más poderosa que la morfina, entonces tenemos necesariamente que desarrollar un plan de contingencia en donde todo el mundo se vuelve alrededor de esa persona o de esa comunidad un promotor de salud secundario. Eso es bien revolucionario, pero tengo que decirte una trampita que yo hice. Y es que ya yo lo había hecho. Yo soy el pionero, modestia aparte, del intercambio de jeringuilla en Puerto Rico. Correcto. El intercambio de jeringuilla, cuando yo lo trabajé en Puerto Rico, las muertes por VIH, por hepatitis, eran, bueno, sabes que nosotros fuimos el primero en toda la nación americana y no pasamos durante años de ser el segundo, el tercero y hasta a los quintos. Así que el programa de intercambio de jeringuilla que yo desarrollé en el país fue tan poderoso, pero algo faltaba, probarlo. Y entonces logré que en aquel entonces se asignara un dinero para correr un estudio, el único que el del mundo, doble ciego, randomizado. Eso quiere decir que yo sometí la intervención del intercambio de jeringuilla a la más rigurosa prueba y evidencia científica, doble ciego y randomizado. Y se logró disminuir en un 26% las muertes por VIH en aquellas personas que entraron en el programa mío de intercambio de jeringuilla. Probado. ¿Y cómo funcionaba? Me corrí, mi recuerdo era que cómo funcionaba era que
problema que había en esa época era que el adicto usaba la jeringuilla Que todavía. y se la pasaba a otra persona. En una cárcel, jeringuilla ya en una contaminaba cárcel, a otro ser una humano. jeringuilla, nosotros marcábamos una jeringuilla marcada. La gente no se daba cuenta de la marca, pero yo seguía las jeringuillas por todo el país. Pero en una cárcel yo llegué a tener 300 muestras de sangre diferentes en una sola jeringuilla. Wow. Es decir, que la jeringuilla, yo he sembrado una jeringuilla en Ponce y de momento la encuentro en Luquillo. Así que realmente era muy importante trabajar los esquemas diferentes. En ese tiempo lo que existía era mano dura contra el crimen. Y la idea era caer a macetazo al adicto y a la persona que está sin hogar, etc. En mi caso, lo que yo hice fue eso mismo, desarrollar un sistema de promotores de salud secundario, que no es otra cosa, Jorge, que revivir Albona un poco. Claro. Y entonces tuve éxito. Lo que hice ahora fue hacer dos cosas, ¿sabes? Dos cosas importantes. Una es el proyecto que produce esa estrategia de prevención. No es ir a Plaza de las Américas a repartir un folletito, ¿no? Claro. Es una estrategia por fase, produce la inmunidad, etcétera. Y por otro lado, hay una ley también que se aprobó junto a ella, que es la del Observatorio de Drogas. Correcto. Por primera vez Puerto Rico tiene un lugar donde puede cuantificar ese logro. La AMSCA no hubiera podido saber si se está logrando lo que se está logrando si no tuviera otra ley que es de mi autoría, que se llama Observatorio de Drogas. Pregunta, me decía la directora de AMSCA que esa ley en el primer año de ejecución tuvo una reducción en más de 100 personas comparado con el año anterior que sobrevivieron, que no fallecieron. Sí. Estaban por 700, bajó a 500 y pico, 125 si mi memoria no me falla. Mi pregunta es, ¿tiene solución el problema de drogadicción en Puerto Rico? O sea, realmente, porque hay gente que dice, bueno, pues se puede bajar el crimen, pero realmente hay alguna manera que podamos resolver como sociedad o al menos tenerlo a un nivel controlado. Sí, hay una forma. ¿Cómo? Aumentando nosotros hemos ido contra la oferta. Todo nuestro esfuerzo ha sido persiguiendo al promotor, al que vende droga, no sé qué. Y no hemos hecho ningún tipo de esfuerzo por trabajar los elementos que tributan al problema de droga. Ejemplo, nosotros tenemos 950,000 personas con problemas de salud mental y no tenemos una puerta de entrada a una intervención meramente primaria. No la tenemos. No hay idea. Yo hablo eso aquí. No hay turno inicial. No sé si sabes que uno de los récords que tengo es que yo uso todos mis turnos iniciales para denunciar, para alertar. Ese es un elemento. Los desastres que hemos tenido son un ejemplo vivo y contemporáneo de que las situaciones críticas en el país nunca las hemos manejado en forma contingente. Hemos dejado que el tiempo arregle las cosas. Los bancos, por ejemplo, hay años en donde están ejecutando más de 15,000 hipotecas. 15,000 personas se quedan sin casa. No hay forma de solventar el dolor en una sociedad donde una de las canciones importantes es yo tengo ya la casita, el perder ese cimiento. Así que yo creo que hay que aumentar las posibilidades de prevenirlo, aumentar la capacidad que tiene la escuela de identificar problemas de salud mental en forma precoz, trabajar en los primeros síntomas, trabajar la pobreza. Fíjate, yo tengo el mapa nuevo de la pobreza. No hay un pueblo en Puerto Rico donde haya menos del 50% de pobreza general y en la niñez hasta 83% hay pueblos. Así que esos son elementos que propenden. Si yo tengo la oportunidad de ofrecerle a la gente algo mejor de lo que ofrece el punto, yo estoy seguro que la gente va a lograr hacer eso en vez de ir al punto. Te pregunto, uno de los temas que has abordado es el tema de las personas sin hogar, las personas que tienen unas necesidades particulares
algunos por problemas de drogadicción, otros problemas de alcoholismo, otros problemas de salud mental. Y el senador Vargas Vidot ha dado, por lo menos, yo lo he visto en varias ocasiones, pero las mejores conferencias que yo he visto a los jóvenes. Y hay una historia, y te voy a tutear en esta parte, hay una historia que tú hiciste de una joven que tú rescataste en el área de Atorrey, que a mí me impresionó. Yo recuerdo, tanto en la Universidad Interamericana como en el Instituto de Política Pública de Rafael Hernández Colón de Pell University, los estudiantes se impactan cada vez que escuchan esta historia. Me gustaría que lo hicieras brevemente, de esa vivencia con esa joven en particular, que es muy demostrativa, ¿verdad?, de este grupo poblacional que necesita indudablemente una ayuda del gobierno. Yo no sé si te refieres a la persona que encontré en Navidad, ¿verdad? Esa persona, que dicho sea de paso, todavía está bien, después de tantos años, ¿no? En una fiesta de Navidad me escapo yo con mi nena, mi esposa, y estábamos altos de la fiesta. Realmente era chévere, pero era de familia, y nos tumbamos todo lo que estaba sobrando allí, los sándwiches y no sé qué, porque ya la gente estaba tan borracha que no se daba cuenta si faltaba un sándwich o no. Así que entonces la tía de ella pues le hizo café, un termo de café, y nos fuimos en un carro random por ahí. Era la medianoche y empezamos a repartir todo lo que vimos, que yo nunca lo había hecho de noche. Así que de momento la última persona que veo, que es en la calle Quisqueya, fíjate, en la calle Quisqueya, ya cerca de la Barbosa, está esta muchacha joven, tirada en el piso. Parecía muerta y ya yo no tenía nada que darle, nos faltaba un sándwich que estaba allí, ¿no? La nena mía, que era bien pequeñita, pues la observó también, porque fui muy lento. Y yo, el instinto de médico, ¿verdad?, pues me obligó a pararme a ver si estaba muerta, a ver si tenía signos vitales, porque ciertamente tenía una línea de sangre desde el brazo. Y luego entonces cuando la veo que está respirando, le digo, mira, Paula, dame el sándwich. No, papi, yo lo quiero dar yo. Y entonces yo le dije, no te bajes, porque como vi sangre. De todas formas, la nena se bajó del carro y ella misma puso el sándwich en la mano de esa joven que estaba tirada allí. Yo le puse un café, ¿verdad? Y nunca vimos la reacción de ella. El Día de Reyes, después de diciembre, el Día de Reyes, yo estoy trabajando en mi oficina, que es en la calle Quisqueya, pero al lado de la antigua Gladiola, ¿verdad? Eso era el tiro que hacía orilla, era de noche, y yo estaba allí trabajando de fiebrú, porque en realidad debía de estar en mi casa en la noche antes de Reyes. Entonces, de momento siento un lío, un ruido bien grande, y boom, 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 y cuando miro por mi ventana está esta persona tratando de abrir el dumper, el zafacón grande de donde se tira toda la basura, y se le caía. Así que yo salgo corriendo, y a veces no nos damos cuenta de lo imprudentes que somos en términos de la sensibilidad que tenemos que tener al prójimo. Y yo salí, siendo yo dedicado a esa población, salí a defender la basura. ¿Qué tú vas en la basura ahí? Pero ya la persona se había metido en el zafacón. Y de momento abre de nuevo la puerta como un Lázaro, que abre esa puerta y sale con una cara feliz, pero comiendo la comida usada, horrible, que estaba en el zafacón, pero era lo único que tenía. Y cuando yo la iba a regañar, ella me miró, me dice, ¿tú eres Vargas Vidot? Y yo, sí, yo soy. Pues contigo era que yo tenía que hablar. Y desafiante. Entonces se bajó corriendo del lugar y fue al frente mío y me confrontó. Yo te estoy buscando hace tiempo porque yo quiero que tú me metas en tu programa de detox, porque de ahí en adelante yo voy a cambiar toda mi vida. Y yo le dije, ¿pero por qué tú estás tan segura? ¿Por qué tú estás tan segura? Yo estoy haciendo la historia corta. Y me dice, bueno, porque yo tengo una revelación de Dios. Y yo dije, bueno, en diciembre todo el mundo tiene revelaciones de Dios, etcétera, pero la realidad es que ella me dice, ¿y cuál fue esa? Yo le pregunto, ¿cuál fue esa revelación? Y ella me dice, lo que pasa es que en la noche de Navidad yo me di un cantazo para quitarme la vida, porque ya yo no podía más, nadie me ayudaba, nadie me daba la mano. Y yo en ese sueño tan grande, de momento vino un ángel del cielo y puso un sándwich en la mano. Era tu hija. Era mi hija. Y cuando yo sentí eso, yo sabía que era que Dios me estaba llamando. Así que vengo donde ti
a que me dé la oportunidad. Efectivamente, al otro día nos la llevamos para tratamiento. Al día de hoy, ella ha hecho conferencias yo era profesor en la UPR de Calley, y ella era una conferenciante diaria. Cuando esta es una de múltiples historias que tiene el senador y todas impresionantes. Y yo te admiro porque no todo el mundo tiene esa vocación y no es fácil. Y muchos políticos hablan de que hay que ayudar a la gente necesitada y demás, pero de la acción a la palabra hay una enorme distancia. Y tú sí lo has demostrado, no desde que eres senador, antes de ser político, de ser funcionario público. Y esa visión de poner en la práctica los principios de la igualdad de los seres humanos, ¿verdad? Empezamos nuestra conversación hablando de la Constitución. El empresario millonario tiene el mismo valor que esa joven que tenía una necesidad, una condición, ¿verdad? O sea, muy particular. Y yo te pregunto, mirando en esos principios que te inspiran a ti, a esta vocación de servicio que tú tienes, que trasciende la política, y revisando esos pasajes, esas líneas que tiene nuestra Constitución, pero particularmente en esos elementos de los derechos de los individuos, de la igualdad de los individuos, de la justicia, ¿cuál es el que tú te sientes más identificado con esos principios constitucionales que te llevan a ti a poner en la práctica estas aportaciones al pueblo de Puerto Rico? Pues fíjate, la Carta de Derechos, definitivamente, yo creo que, y una sesión que fue quitada, la sesión 20. O sea, yo creo que es interesante. O sea, yo estoy inspirado en la sesión 19, en donde se nos da como una carta abierta para que lo que no está incluido en lo demás lo podamos legislar y lo podamos hacer ley. No se sube a un nivel constitucional, pero se puede solventar todo lo que se convirtió en un déficit de esa carta. A mí me gustó mucho estudiarla. Y por eso esa sesión 19, donde se le da, parafraseando, ¿verdad? Se le da esa oportunidad al mismo pueblo con su aparato electoral, legislativo, revisitar el derecho a tener una buena calidad de vida, a tener salud, a tener vestido, a tener trabajo, todas esas cosas estuvieron incluidas en nuestra propuesta original, y sabes que hay 3 enmiendas que se realizaron para que pudieran aceptar la Constitución en los Estados Unidos, pero una de ellas que es esa sesión número 20, donde explícitamente, a mí me encantaría que lo leyera todo el mundo como si fuera ya parte permanente de la Constitución, explícitamente todos los elementos que tienen que ver con la cotidianidad de lo doméstico, que a veces por la política olvidamos trabajarlo. En realidad la razón de la Constitución es preservar la vida humana de la mejor forma. No es otra cosa, es poner un orden para que las cosas pasen, ¿no? Y así que yo creo que esas 2 sesiones, una que ya no existe y una que existe para solventar la que no existe, son las que me inspiran permanentemente a trabajar. Doctor Vargas Vidot, senador, si el pueblo le otorga un nuevo mandato para un tercer término como senador independiente, y pudieras compartir con nosotros tus 3 prioridades para el próximo cuatrenio. Sí. Y lo limito a 3, pero sé que tienes muchas, pero si diríamos, caramba, estas 3 cosas quiero dedicarle tiempo, ¿cuáles serían? Yo quiero dedicarle tiempo. Tú sabes que yo soy el autor de la reforma de ley de menores. Pues yo creo que está todavía coja en el sentido de que si no trabajamos la ley de salud mental, la 408 y la ley 67, estaríamos todavía arrastrando una cuestión medieval que dirige los asuntos de salud mental en el pueblo puertorriqueño. Me parece que el asunto de salud mental es prioritario, así que uno de mis áreas de atención permanente en el próximo cuatrienio va a ser la salud mental, y sobre todo lograr enmendar
sustancialmente esa ley o crean, que es mi sueño, una ley nueva de salud mental. Eso es importante. Lo segundo es la seguridad. Yo pienso que debemos de desaprender la idea de que seguridad es policía y empezar a reaprender la idea de que seguridad es comunidad. Y tercero, la economía. Aunque te suene raro, ¿verdad? Realmente la economía es una ciencia social, no es una ciencia financiera. Y me parece importante que empecemos a explorar áreas de la economía, del desarrollo sí financiero, de comunidades que hagan posible lo que yo aspiro, que la gente tenga independencia financiera de tal manera que dependamos menos del gobierno y podamos entonces aportar más a la sociedad. Bueno, yo te agradezco que hayas estado con nosotros en este primer programa. Gracias por invitarme. Empecé diciéndole a usted y después lo tuteo, porque la verdad es que el senador Vargas Vidal es un amigo de muchos años. Es cierto, sí. Y yo tengo que decir, en mi opinión, que has sido un gran legislador y que yo creo que el pueblo de Puerto Rico se nutre, se beneficia de personas de tu calibre personal, profesional, de la sensibilidad que tienes. Gracias. Y que tu conducta en el Senado a lo largo de tu carrera y antes de estar en el Senado siempre ha sido ejemplar, siempre ha sido dedicada al país y que el pueblo de Puerto Rico merece personas de tu calibre en el Senado de Puerto Rico. Gracias, así que te agradezco, te felicito. Gracias. Y obviamente para nosotros es un placer haber empezado este programa contigo y sabes que te vamos a seguir invitando en otras ocasiones. De verdad que te lo agradezco mucho. Amigo, era el senador Dr. José Vargas Vidal, nuestro primer invitado a su programa Nosotros el Pueblo. Nosotros vamos a regresar nuevamente en un futuro, próxima semana, con otro invitado tan importante. Gracias, senador, por haber estado con nosotros. Será hasta entonces. Muchos saludos a todos.